Mi nombre es Ellie, tengo 33 años y vivo en un pequeño y tranquilo pueblo en Vermont. La casa de madera blanca donde mi padre y yo solíamos vivir se encuentra en una ladera, con hojas rojas brillantes en otoño y gruesas capas de nieve cubriendo el techo como glaseado en invierno. Mi padre falleció hace 3 semanas después de casi un año luchando contra el cáncer de páncreas. Todavía recuerdo esa mañana, antes de que saliera el sol sobre las montañas distantes, cuando falleció tranquilamente mientras dormía. No me he acostumbrado al vacío. Cada mañana todavía bajo las escaleras como si él estuviera sentado en la sala leyendo el periódico y tomando café como siempre. Cada vez que paso junto a su viejo sillón, mi corazón se aprieta. Lo cuidé durante su enfermedad. Desde el momento en que recibimos el diagnóstico, reduje mi horario en la biblioteca del pueblo y me mudé con él, llevándolo a sus citas, cocinando, administrando sus medicamentos y ayudándolo a dormir. Savannah, mi hermana menor, estuvo completamente ausente. Ella vive en Nueva York, trabaja en relaciones públicas. Cuando papá comenzó el tratamiento, la llamé, le envié mensajes de texto, correos electrónicos, incluso le escribí una carta. Pero Savannah siempre decía que su agenda estaba llena, que su trabajo era demasiado exigente y que no podía hacer un viaje a casa. Una vez incluso me dijo por teléfono, irritada, «Sabes que no me llevo bien con toda esa tristeza de pueblo pequeño». Guardé silencio. Tenía miedo de que si hablaba, diría algo que no podría retractarme. Savannah y yo solíamos ser cercanas. Pero desde que se fue a la universidad, algo cambió lentamente entre nosotras. Yo me quedé en el pueblo, viví de forma sencilla, permanecí cerca de nuestros padres. Ella, por otro lado, voló como un pájaro liberado hacia la ciudad, persiguiendo luces y fiestas interminables. El día del funeral de papá, Savannah llegó casi 1 hora tarde. Salió de una camioneta alquilada con un vestido de diseñador negro y gafas de sol de gran tamaño que le cubrían la mitad de la cara. Apenas la reconocí. Entró en la funeraria sin decir una palabra. Sin abrazo para mamá, ni siquiera una mirada hacia mí. No fue hasta que el pastor comenzó a hablar que finalmente se sentó en la primera fila, acomodándose como una invitada distante del difunto. 3 días después del funeral, mamá nos llamó a la sala de estar. Dijo, su padre dejó un testamento. Savannah soltó una risa seca. Por supuesto que sí. Me volví hacia mamá. Me entregó una carpeta delgada y amarillenta y dijo que el abogado de la familia estaría aquí a la mañana siguiente. Esa noche me senté sola en la sala de estar, mirando por la gran ventana. La nieve había comenzado a caer ligeramente afuera, cubriendo los tejados de todo el pueblo. De repente recordé algo que papá me dijo una vez al principio de su tratamiento: cuando me haya ido, busca lo que dejé atrás. No está en el testamento. En ese momento asumí que se refería a los recuerdos. Pero esa noche las palabras me mantuvieron despierta. A la mañana siguiente el señor Peterson, nuestro abogado familiar desde hace mucho tiempo, llegó justo a tiempo con un maletín negro brillante. Nos reunimos alrededor de la mesa del comedor mientras mamá servía té a todos. El aire estaba tenso pero silencioso. El señor Peterson abrió el maletín, sacó una copia del testamento y comenzó a leer. La casa y todas las propiedades en esta área serán transferidas a su esposa, la señora Ruth Harper. Savannah arqueó las cejas, sonriendo con satisfacción. Sentí como si me hubieran abofeteado. Por último, continuó el señor Peterson, la propiedad restante, la pequeña casa trasera y el lote trasero, irán a la señorita Ellie Harper. Savannah soltó una risita. ¿La casa trasera? ¿Te refieres a esa vieja cabaña de madera detrás del establo? ¡Qué conmovedor! No dije nada, pero mi pecho se apretó. No me importaba el dinero. Pero, ¿por qué papá le había dejado todo a Savannah y a mí solo una vieja cabaña que usaba como refugio de jardín? Cuando el señor Peterson cerró el archivo, mi madre me miró por un largo momento. Su mirada decía algo que no podía comprender del todo, como si llevara un mensaje sin decir, como si llevara un mensaje sin decir. Esa noche me entregó una vieja llave de hierro y me dijo suavemente, «Ve sola». Sostuve la llave en mi palma, una mezcla de duda y curiosidad arremolinándose dentro de mí. La casa trasera, lo que papá llamaba en broma la cabaña del ermitaño, siempre había sido descuidada. Era pequeña, vieja, cubierta de hojas secas y musgo, y un lado había sido alcanzado por un rayo hace unos años.
Sin embargo, ahora era todo lo que tenía. Savannah, por otro lado, prácticamente saltó cuando escuchó las palabras $120,000. Incluso se volvió hacia mí con una mirada mitad lastimera, mitad triunfante y dijo fríamente: «Bueno, al menos tienes un techo cuando lleguen las tormentas de nieve». Apreté los labios no por la cabaña, sino por la crueldad en la voz de la hermana que solía amar. Había pasado el último año junto a nuestro padre, administrando cada pastilla, cada comida, cada sesión de quimioterapia. Savannah llamaba quizás algunas veces, enviaba flores en acción de gracias, y luego continuaba con su deslumbrante vida en la ciudad. Esa tarde, después de despedir al señor Peterson, saqué la llave del bolsillo de mi abrigo y caminé sola hacia el patio trasero. La nieve se acababa de derretir, dejando el suelo húmedo y resbaladizo bajo mis botas. La casa trasera estaba ubicada detrás de altos pinos, silenciosa como un recuerdo olvidado. La puerta de madera descascarada crujió cuando la empujé para abrirla. Adentro estaba completamente oscuro con solo una tenue luz a través de las grietas de las ventanas. El polvo cubría todo y telas descoloridas cubrían los muebles. Encendí la linterna de mi teléfono, una vieja mesa de madera, mapas doblados, una pequeña estantería con libros de bolsillo desgastados que papá leyó una vez. Estaba a punto de irme cuando el rayo de luz captó una foto encima de la chimenea. Éramos papá y yo en los escalones de esta cabaña el día que me gradué de la escuela secundaria, ambos sosteniendo chocolate caliente, sonriendo ampliamente. Extendí la mano y toqué el marco con la garganta apretada. Detrás de la chimenea había una pequeña alfombra. Algo se sentía extraño. Me arrodillé y descubrí que estaba sujeta por 2 ladrillos desalineados. Levantándola con cuidado, descubrí una trampilla de metal con una manija. Mi corazón latía con fuerza. Nunca supe que este lugar tuviera un sótano. La llave de hierro tembló en mi mano cuando la encajé en la cerradura. Clic, un sonido profundo y sólido como un secreto respondiendo. Abrí la trampilla. Aire frío y olor a madera húmeda subieron. Una estrecha escalera de madera conducía hacia abajo. Dudé, luego descendí. El sótano era pequeño con techos bajos y paredes con paneles. Un escritorio estaba contra un lado con una caja de metal negro y algunos cuadernos. En la tapa había una nota escrita a mano: «Ellie, abre cuando estés lista». Exhalé y abrí la caja con manos temblorosas. Adentro no había efectivo, sino una gruesa pila de documentos cuidadosamente recortados. En la parte superior había un sobre amarillo con la etiqueta «Cuenta de inversión para Ellie solamente». Hojeé los papeles. Papá había abierto un fondo de inversión hace más de 10 años a mi nombre y había aportado pequeñas cantidades cada año. El saldo actual me dejó sin palabras. Más de $500,000. Me desplomé en la silla de la esquina, con lágrimas corriendo por mi rostro. No por el dinero, sino por el amor silencioso e inquebrantable detrás de él. Un amor que no necesitaba ser declarado en un testamento. Ahora entendía. Papá no me había dejado solo una vieja cabaña. Me dejó un legado, un mensaje, una lección de fe y fuerza silenciosa. Y yo apenas comenzaba a desbloquearlo. Salí del sótano con el corazón aún latiendo con fuerza. El frío exterior no podía sacudirme de lo que acababa de descubrir. Más de $500,000. Una suma inimaginable para una bibliotecaria de un pueblo pequeño como yo. Pero más poderoso fue la forma en que papá lo había dado, discretamente, suavemente, como si supiera que nunca lo pediría, nunca pelearía. Y así me protegió a su manera. Esa noche no pude dormir. Me senté junto a la ventana del dormitorio, mirando la casa trasera, ahora envuelta en la oscuridad. Recordé las palabras de papá: las cosas más preciosas, Ellie, no siempre están a la vista. Me reí entonces, pensando que se refería a un libro raro. Ahora sabía que se refería a la vida misma. A la mañana siguiente volví a la casa trasera. Algo todavía me atraía, como si el sótano oculto no fuera lo único que había dejado. Limpié cada artículo polvoriento, revisé cada cajón, cada rincón de la pared. Luego, de pie frente a la pared trasera de ladrillo, noté algo extraño, una delgada brecha casi invisible que corría a lo largo de la base, solo visible si te arrodillabas en el suelo. Usé un viejo cuchillo de pelar para hacer palanca suavemente en la brecha,
y toda la sección de la pared se abrió como una puerta. Detrás había un espacio estrecho y oscuro, lo suficientemente ancho como para que una persona se deslizara dentro. Mi corazón latía de nuevo, pero entré con la linterna en la mano. El espacio era más pequeño de lo que esperaba, con paredes de madera ásperas y sin ventanas. En la esquina había una caja fuerte verde musgo, vieja, pesada y cubierta de polvo. La reconocí casi al instante. Solía estar en la oficina de papá cuando dirigía su pequeña empresa de construcción en el pueblo. La recordaba claramente porque de niña, me colaba en su oficina después de la escuela, daba vueltas en su silla de cuero y jugaba con todo lo que había en su escritorio. Cuando una vez le pregunté qué guardaba en la caja fuerte, él simplemente sonrió y dijo, un secreto de adulto. Tal vez algún día lo sepas. Ahora era adulta. Y la caja fuerte estaba justo frente a mí. Corrí de vuelta al sótano donde había encontrado la caja de documentos. Adentro había 2 llaves pequeñas que aún no había descubierto. Las llevé ambas a la habitación oculta. La primera no encajó, pero la segunda se deslizó en la cerradura y emitió un suave y extraño clic. Contuve la respiración y giré la manija. La puerta de la caja fuerte se abrió lentamente, revelando cajas de terciopelo negro cuidadosamente dispuestas, cada una etiquetada con la letra familiar de papá. Abrí cada una con cuidado. Adentro había relojes, no solo ordinarios, sino raros, antiguos y tan exquisitamente elaborados que me quedé sin aliento. Había un Rolex de edición limitada de la década de 1960. Un Patek Philippe del que había leído en un artículo financiero una vez, valorado en cientos de miles. Toda una colección que luego me enteraría de que papá había construido en silencio durante más de 20 años. Cada reloj había sido comprado durante viajes de negocios, cada uno con un recuerdo, una historia. En la parte trasera de la caja fuerte había un sobre que contenía certificados y tasaciones de un especialista en Boston. El valor total estimado, casi $520,000. Me dejé caer al suelo de madera, con los ojos escociendo. Papá había estado preparando todo esto durante mucho tiempo, no solo financieramente, sino como una forma de protegerme, un mensaje de confianza silenciosa de que sabría cómo manejar lo que dejaba atrás. Pero también sabía esto, con un valor así, no podía simplemente mantenerlo en secreto. Necesitaba orientación. Y lo que es más importante, necesitaba honrar la confianza que mi padre había sellado dentro de esas silenciosas cajas de terciopelo. Pasé casi una semana tratando de calmar mis nervios. Cada vez que abría la caja fuerte y veía esos relojes brillando bajo la linterna, sentía que estaba en un sueño extraño que podría desvanecerse si parpadeaba. Pero era real. Cada reloj, cada tasación, cada nota escrita a mano de papá. Sabía que si me quedaba callada, nadie se enteraría jamás. Pero también sabía que este tipo de activo no podía simplemente quedarse sin tocar. No quería vivir con miedo o en secreto. Si papá confiaba en mí lo suficiente como para preparar todo esto, entonces tenía que manejarlo bien, con integridad, transparencia y cuidado. Llamé al señor Peterson y le conté todo. Escuchó en silencio, luego dijo suavemente, «Ellie, tu padre era extremadamente meticuloso. Esos relojes no estaban titulados a ningún nombre, pero si se guardaban en una caja fuerte considerada parte del patrimonio, técnicamente serían parte de la herencia». Me aconsejó que contratara a un contador autorizado para evaluar y declarar adecuadamente todo para evitar futuras complicaciones. Unos días después me recomendaron a Clara Jensen, una contadora fiscal con sede en Montpellier. Desde nuestra primera reunión, me di cuenta de que era profesional y amable. Clara vino a mi casa un viernes por la mañana con su computadora portátil, documentos y un escáner portátil. Juntas abrimos la caja fuerte y revisamos cada artículo. Mientras se ponía los guantes con cuidado, exclamó, «Esta es una colección excepcional, Ellie. Algunos de estos, si se subastan correctamente, podrían ir mucho más allá del valor listado». Me senté a su lado, abriendo cada caja de terciopelo, contándole lo que recordaba de papá. Cómo usó el Longines dorado en mi graduación. O cómo una vez escondió un reloj de bolsillo en mi lonchera para sorprenderme. Después de 3 horas de trabajo cuidadoso, Clara concluyó, el valor estimado actual es de alrededor de $523,000. Deberás pagar el impuesto a la herencia en base a eso. Sin embargo, los pagos se pueden organizar gradualmente o deducirse de los ingresos de cualquier venta. Asentí.
No planeo quedármelos todos. Elegiré algunos que tengan recuerdos. El resto creo que merecen ir a personas que realmente aprecien su valor. En las semanas siguientes, con la ayuda de Clara, vendí 11 relojes valiosos en una casa de subastas de renombre en Boston. Después de impuestos y tarifas, la cantidad total que recibí fue de casi $340,000. La mayor parte se destinó a cubrir los impuestos a la herencia. El resto lo reservé para dar pequeños obsequios a las personas que habían apoyado a mi padre durante su enfermedad, el Dr. Wells, la enfermera June y el Sr. Tom, el vecino jubilado que paleaba nuestra entrada cuando yo no estaba. Envié regalos sencillos, una tarjeta de regalo, una nota de agradecimiento escrita a mano y una pequeña foto mía y de papá del pasado. No quería que nadie pensara que estaba presumiendo. Simplemente creo que la gratitud debe expresarse y, cuando sea posible, demostrarse. En cuanto a mí, me quedé con 3 relojes, el reloj de bolsillo plateado que papá usaba en días festivos especiales, un Bulova antiguo que mi mamá le regaló una vez y un Hamilton simple que me entregó cuando comencé en la biblioteca. Para que siempre llegues a tiempo. Y recuerda que el tiempo es precioso, dijo al colocarlo en mi mano. Todo parecía haberse calmado. Volví a trabajar en la biblioteca, comencé a arreglar la casa principal para que mamá pudiera mudarse. La vida volvió lentamente a su ritmo. Hasta que una tarde a mediados de febrero, cuando la nieve comenzaba a derretirse y el cielo se volvía de un tono gris pálido, escuché un coche detenerse afuera. A través de la ventana vi a Savannah salir de un elegante sedán negro, con un bolso de diseñador, los tacones hundiéndose en el suelo húmedo. Se quedó quieta por un largo momento, luego miró directamente a la ventana donde yo estaba. Sus ojos no eran petulantes como el día de la lectura del testamento, ni orgullosos como de costumbre. Estaban vacíos, cansados y tal vez incluso desesperados. Me alejé de la ventana, con el pecho oprimido. Una parte de mí quería alejarme, pero otra parte me instó a abrir la puerta. Savannah estaba en mi porche, su cabello castaño ondulado despeinado por el viento, los tacones altos embarrados y esa mirada vacía en sus ojos me hicieron quedarme paralizada en la puerta. Abrí la puerta y me enfrenté en silencio a mi hermana. Ella sonrió, pero no llegó a sus ojos. ¿Cómo has estado?, preguntó con la voz sin peso, como si estuviera vacía de emoción. Asentí. ¿Quieres pasar? Savannah entró, se quitó los zapatos mojados y se sentó como si no tuviera la fuerza para mantener su habitual acto refinado. Le serví una taza de té caliente, mi mente dando vueltas con preguntas sin respuesta. Escuché, enviaste tarjetas de regalo a las personas que ayudaron a papá, comenzó Savannah, con los ojos fijos en su taza. Un médico, una enfermera, incluso el señor Tom de al lado. ¿Tenías dinero para hacer eso? Parpadeé. Fue solo un gesto de agradecimiento. Savannah asintió, luego levantó la vista y me miró directamente. ¿Pero de dónde sacaste el dinero? No respondí de inmediato. No porque no quisiera, sino porque sabía que cualquier explicación conduciría a una verdad que ella no podría manejar. ¿Crees que gané la lotería?, pregunté, mitad bromeando, mitad probando. Savannah soltó una risa aguda y amarga. Al principio no. Pero luego me encontré con la tía Nora en esa fiesta. Dijo que le diste una tarjeta de regalo de $500. Dijo, ella es tan considerada, incluso después de que falleció tu papá. Pero sé que nunca fuiste del tipo que tiene dinero por ahí. No dije nada, volviéndome hacia la ventana. Afuera, el cielo gris insinuaba otra tormenta de nieve. Savannah siguió hablando, su voz elevándose. Entonces recordé la forma en que te quedaste callada durante la lectura del testamento. La forma en que seguías escabulléndote por esa casa trasera como si estuvieras escondiendo algo. Y luego recordé la vieja caja fuerte de la oficina de papá. Empecé a preguntarme, ¿hay algo en esa casa que yo no sepa? Me volví hacia ella. Savannah, lo que recibí no es lo que piensas. No eres buena mintiendo, ella me interrumpió. Y eso me hace aún más segura. Estaba a punto de hablar cuando Savannah se puso de pie repentinamente, agarró su abrigo y dijo bruscamente, solo quiero saber. Si vendí mis regalos durante el último año de papá, lo menos que merezco es saber que me perdí. Lo que no sabía era que después de salir de mi casa esa noche, Savannah condujo directamente a casa de mamá. Mamá me llamó cerca de la medianoche.
Su voz temblaba por el teléfono. Ella, alguien entró. Pensé que era un ladrón, pero era Savannah. Me levanté de la cama de golpe con el corazón latiendo con fuerza. ¿Qué hizo? No estoy segura. Escuché ruidos en el sótano. Luego la vi subir corriendo con una linterna en la mano. Le pregunté qué estaba pasando, pero no dijo ni una palabra. Luego se fue. Conduje a casa de mi madre inmediatamente, todavía sin comprender completamente lo que había sucedido. Pero cuando llegué, la puerta del sótano estaba abierta de par en par. El suelo era un desastre. Algunas cajas de cartón estaban rotas, pero la caja fuerte estaba intacta. Miré a mi alrededor y vi una huella de zapato embarrada en el suelo de madera. El mismo estilo de zapatos que Savannah llevaba cuando me visitó esa tarde. El escalofrío que sentí no provenía de la nieve exterior. Provenía de una verdad que no quería admitir. Savannah había intentado tomar lo que no era suyo, y probablemente no había terminado. Recibí una llamada de mamá un domingo por la mañana mientras preparaba café en la cocina. Su voz estaba llena de pánico, rota. Ella, ve al hospital. Savannah tuvo un accidente. La caja fuerte le cayó encima. Me quedé helada. La taza de café se me resbaló de la mano y se hizo añicos en el suelo de baldosas. 15 minutos después, estaba en la sala de emergencias del hospital regional. Mamá estaba sentada en la sala de espera, pálida, agarrando la vieja bufanda de punto que siempre llevaba. Cuando me vio, corrió hacia mí con los ojos rojos. Vino a casa anoche sola. Pensé que solo estaba buscando algunos recuerdos. No tenía ni idea de que bajó al sótano. Agarré la correa de mi bolso con el corazón acelerado. ¿Cómo se cayó la caja fuerte? Es pesada. Creo que intentó abrirla. Tal vez la forzó, la jaló o la inclinó, y luego perdió el equilibrio. Mamá se atragantó. Cuando escuché ese fuerte ruido y sus gritos, pensé que mi corazón se detenía. Aproximadamente una hora después, el médico salió y dijo que Savannah tenía una pierna derecha rota, lesiones en los tejidos blandos de la parte baja de la espalda y que necesitaría permanecer en el hospital durante al menos algunas semanas. Entré en su habitación. Estaba acostada allí con la pierna enyesada, mirando fijamente al techo. No había señales de arrepentimiento. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó secamente. No estoy realmente segura, respondí honestamente, de pie a unos metros de la cama. No me mires como si nunca hubieras guardado secretos, dijo Savannah burlonamente. Sé lo que hay en la caja fuerte. No creas que soy estúpida. Guardé silencio. Ella continuó exhausta, no eres la única que lo ha pasado mal. Mi vida tampoco ha sido fácil, ella. No respondí. No podía discutir con alguien acostado en una cama de hospital, herido tanto física como emocionalmente. Lo que hizo estuvo mal, pero no era tan desalmada como para alejarme por completo. Cuando estaba a punto de irme, entró un hombre con un traje oscuro. Lo reconocí inmediatamente. Ryan, el esposo de Savannah. Ni siquiera me miró. Caminó directamente hacia su cama, colocó una pila de papeles en la mesita de noche y dijo con firmeza: traje los papeles del divorcio. Fírmalos. Savannah se quedó helada. ¿Qué? ¿Crees que no lo sé? Gastaste tu herencia pagando tarjetas de crédito, comprando bolsos de diseñador, contratando a un estilista personal, dijo Ryan, tranquilo y frío. Me quedé callado lo suficiente. Pero irrumpir en la casa de tu madre buscando más dinero y eso es todo. Savannah jadeó y luego gritó: solo quería lo que es mío. También soy su hija. Ryan la miró con los ojos desprovistos de cualquier calidez. Tu padre te dio tu parte, $120,000, y los gastaste en menos de un año en cosas que no significaban nada. No culpes a los demás por tus propias decisiones. Se volvió hacia mí y asintió. Lo siento, Ellie. No merecías ser arrastrada a esto. Después de que él se fue, Savannah tiró su almohada al suelo con frustración. Él no lo entiende y tú tampoco. Recogí la almohada y la volví a colocar. No, Savannah. Tú eres la que se niega a entender. Ella se dio la vuelta, las lágrimas cayendo en silencio. En la mesa junto a su cama,
junto a los papeles de divorcio sin firmar, había una revista de empleos a tiempo parcial, la portada roja en negrita, empieza de nuevo. No es demasiado tarde. Salí con el corazón apesadumbrado. No sabía si Savannah tenía el coraje de cambiar, pero sabía que esta vez no le quedaba nadie en quien apoyarse. Y tal vez esa es la única forma en que mi hermana aprendería a crecer a través del colapso de todo lo que pensaba que podía controlar. Unas semanas después de que Savannah fuera dada de alta, llegó la primavera a nuestro pequeño pueblo. Los últimos parches de nieve se derritieron del porche de madera, dando paso a los primeros rayos de sol que entraban por la ventana. Mamá y yo volvimos lentamente a nuestra rutina, arreglando la casa principal, reorganizando el patio trasero como papá solía hacer todos los años. Pero esta vez lo hice con una mentalidad completamente diferente. Doblé suavemente las viejas bufandas de papá, las guardé en un baúl de cedro y luego me dejé caer al suelo, con la mano apoyada instintivamente en mi vientre. Sí, estaba embarazada. Lo descubrí 2 días después de salir del hospital donde estaba Savannah. Al principio fueron náuseas matutinas leves, luego fatiga inusual. Pensé que era solo estrés hasta que esa prueba mostró 2 líneas rojas. Lloré no por miedo, sino por la sorpresa, por la emoción, por darme cuenta de que se estaba formando una nueva vida. Justo cuando pensaba que había perdido todo el sentido de la familia. Cuando se lo dije a mamá, me abrazó durante mucho tiempo. Sus manos temblaban, pero sus ojos se iluminaron con pura alegría. Tu padre habría estado tan feliz, susurró. Siempre soñó con tener un nieto. Asentí, tragándome mis emociones. Incluso pensarlo era suficiente para hacerme llorar de nuevo. Decidí mudarme con mamá para siempre. No solo porque ella me necesitaba, sino porque yo también la necesitaba a ella. Su apoyo, su sabiduría y su tranquila fuerza me ayudarían a superar la maternidad. Me tomé una licencia de la biblioteca y lo puse todo en preparar nuestro hogar para un nuevo comienzo que nunca había esperado. Mientras yo comenzaba a construir una familia, Savannah fue en la dirección opuesta. Se mudó a un pequeño alquiler cerca de la zona industrial en el lado oeste del pueblo. Después de firmar los papeles del divorcio, Ryan le cortó las tarjetas de crédito, el coche y todo el apoyo financiero. Por primera vez en su vida, Savannah tuvo que solicitar un trabajo, levantarse temprano y trabajar a tiempo parcial en una ferretería solo para pagar el alquiler. Mamá la visitó algunas veces. Seguía siendo mamá indulgente de buen corazón, siempre dejando espacio para quienes la lastiman. Yo no fui no por enojo sino porque necesitaba espacio. Necesitaba que Savannah se enfrentara a la misma vida que una vez despreció. Simple, tranquila, pero rica en significado. Un día, Savannah vino a mi casa. Sin previo aviso. Se quedó afuera sosteniendo una pequeña caja de cartón. Cuando abrí la puerta, se quedó en silencio por un momento y luego me la entregó. Estos eran de papá. Los encontré en una vieja bolsa de documentos en mi apartamento con Ryan. Pensé que deberías tenerlos. Tomé la caja y la abrí. Adentro había algunas fotos viejas y algunas notas escritas a mano de papá, incluyendo una carta sin abrir dirigida a mí. Elle, si estás leyendo esto, entonces probablemente ya no esté por aquí. Pero creo en ti, en la forma en que siempre has superado los momentos difíciles. Te dejé la casa trasera no porque sea la más pequeña, sino porque contiene lo más grande, mi confianza. Doblé la carta, miré a Savannah. Su cabeza estaba gacha, los ojos llenos de lágrimas. Lo siento, susurró. No por la caja fuerte, sino por todos los años que me perdí contigo, con papá, con todo lo que realmente importaba. No hablé, pero asentí. El perdón no es una palabra. Es la ausencia de resentimiento. Se dio la vuelta y caminó de regreso hacia el camino ventoso, mientras yo volvía a entrar, con la mano apoyada suavemente sobre mi creciente vientre. Detrás de mí, un viejo capítulo se había cerrado. Un capítulo de pérdida, envidia y lecciones dolorosas. Delante de mí había uno nuevo, donde no estaría sola, donde me convertiría en madre y donde esperaba que mi hijo creciera en un hogar lleno de amor, verdad y perdón. No podía traer de vuelta a papá para escuchar que iba a ser abuelo, pero creía que dondequiera que estuviera, estaba mirando y sonriendo. Mi historia es un viaje de la pérdida a la renovación. De un viejo cobertizo de jardín, no solo encontré una herencia material, sino que redescubrí la confianza,
la gratitud y el significado de la familia. Mientras mi hermana perdió todo por la codicia, yo encontré el verdadero valor del amor incondicional. Ahora, mientras me preparo para dar la bienvenida a una nueva vida, entiendo que los comienzos a menudo crecen desde los lugares más sencillos y, a veces, desde donde menos lo esperamos.